que se encuentran en la tabla S-1-1 del capítulo 1 del Dr. Fogler. En esa tabla, el Dr. Fogler nos pone las expresiones diferenciales, algebraicas o integradas del balance de moles para cada uno de los diferentes tipos de reactores ideales que él presenta en el capítulo 1. Entonces, la idea de este screencast es ver cómo se pueden transformar esas expresiones que están hechas en términos de moles, que él utiliza la variable n para eso, o que están hechas en términos de la variable f, que también él usa como representación del flujo molar, o sea, los moles por unidad de tiempo que entran a un reactor de flujo. Entonces, primeramente, vamos a examinar lo que sería para el reactor batch. Entonces, en el caso de la expresión diferencial, el Dr. Fogler nos expresa que el balance de moles batch queda de esta forma. La derivada o el cambio de los moles de A con respecto al tiempo sería igual a menos RA por el volumen. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Bien, una de las cosas que no se expresan tal vez claramente ahí en el capítulo es que N está definida como mol, ¿verdad? Como moles, una variable de moles. Y N va a ser igual a la concentración multiplicada por el volumen. Entonces, esta es una forma en que yo puedo cambiar de moles a concentración. ¿Por qué me interesa eso? Porque particularmente aquí menos RA ya hemos visto que los modelos para expresar la ley de velocidad incluyen la concentración, no la cantidad de moles, sino la concentración. Entonces, a mí me serviría manejar una sola variable. Entonces, si n es igual a c por v, la diferencial de n, en este caso llamando dNA a la diferencial de los moles de reactivo limitante, sería igual entonces a la diferencial de C por V, CA por U. ¿Ok? Pero en el reactor batch el volumen es una constante, así que en realidad el volumen saldría de la diferencial y sería el volumen multiplicando a la diferencial de la concentración. Entonces, en nuestro balance de moles diferencial, nosotros podríamos reemplazar de Na por esto que tenemos acá. Si nosotros procedemos a hacer ese cambio, entonces lo que tendríamos es que en lugar de DNA sería V por DCA, entonces V quedaría por fuera y aquí quedaría DCA. DT. Y eso sería igual a menos RA por V. ¿Ok? Ahora, lo que vemos es que a ambos lados de nuestra ecuación diferencial tenemos la variable V. Así que podríamos entonces proceder a cancelar. Si hacemos eso, entonces nuestra ecuación diferencial queda como dCA sobre dt sería igual a menos RA. ¿Ok? Entonces ya hemos transformado y hemos cambiado la variable n por la variable de concentración. Entonces
ya lo que me haría en ese caso es que, por ejemplo, si yo tuviera que la ley de velocidad solo dependiera de A, y por ejemplo a mí me dijeran que el orden de la reacción fuese, por decir algo, 2, entonces ya yo estaría en capacidad entonces de escribir que menos RA en realidad es igual a K por la concentración de A al cuadrado, ¿sí? Entonces ya yo podría hacer la sustitución K en expresión, y me quedaría entonces que dCA sobre dt sería igual, como estamos poniendo este ejemplo, sería K por CA al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, pues ya teniendo la ecuación diferencial en ese modo, lo único que nos hace falta es separar variables. Entonces yo procedería a poner dCA entre CA cuadrado sería igual a K por dt. Y ya estando así, ¿verdad? Que esta es la técnica básica de resolución de ecuaciones diferenciales, el separar variables, o sea, todo lo que sea de este lado, mientras que la otra variable al otro, ya estaríamos listos para hacer la integración. Entonces, si yo cuento con los límites de integración, yo vendría de aquí la integral desde dónde, desde una concentración inicial hasta una concentración final. Si yo tuviera los valores, los sustituyo ahí. Y mientras tanto, que al otro lado, el tiempo usualmente inicial es 0, mientras que yo voy hacia un tipo t. Así que si yo ejecuto estas integrales, pues ya podría entonces yo resolver, sea para la variable tiempo, o sea de que a mí me pregunten más bien cuál es la, me puede preguntar cuál es la concentración final dado un cierto tiempo. Entonces esta sería la forma en que nosotros rearreglaríamos esa ecuación. Ahora, ¿qué pasa con reactores CSTR? Lo que tenemos como ecuación de diseño para el CSTR es que el volumen de un CSTR es igual a el flujo molar de reactivo limitante al inicio menos el flujo molar de reactivo limitante a la salida, y eso iría dividido entre la velocidad de la reacción a la salida. ¿Sí? La salida. O sea, evaluado en la concentración final. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, el flujo molar está expresado como por mol por tiempo, ¿sí? Digamos mol por segundo, aunque aquí puede ser cualquier unidad de tiempo. Y F sería igual a C, digamos FA, o sea, el flujo del reactivo limitante sería igual a CA multiplicado por una V como cursiva que Fogler utiliza para representar el flujo volumétrico. O sea, V unidades de litro, por ejemplo, litro por segundo. Mientras que A, ya sabemos que es concentración molar, así que sería mol por litro. Si hacemos el análisis dimensional, aquí tomando en cuenta esos juegos de unidades, nos damos cuenta que esta ecuación es dimensionalmente consistente. Entonces eso significa que a donde aparezca F, yo en realidad lo podría sustituir por CA
y el flujo volumétrico. ¿Ok? Ahora, el flujo molar de entrada sería igual a la concentración inicial de entrada por el flujo volumétrico de entrada, mientras que el flujo molar de salida sería igual a la concentración de a la salida multiplicado por el flujo volumétrico a la salida. Recordar que Fogler usa el cero para referirse a concentraciones o condiciones de entrada, inicio, mientras que sin el cero son las condiciones finales. ¿Ok? Bien, entonces eso sería lo que nosotros tendríamos por acá. Entonces veamos que estas dos expresiones yo las podría sustituir por acá para entonces poner la ecuación de diseño en términos de la concentración. Ahora, el flujo volumétrico de entrada y de salida, si nosotros tenemos que nuestra reacción es en fase líquida, si nuestra reacción es en fase líquida, la variación del volumen respecto a la temperatura es prácticamente despreciable, así que el flujo volumétrico de entrada se considera igual al flujo volumétrico de salida. ¿Ok? Entonces, en fase gas, esto no siempre es así. ¿Ok? No siempre es así. Más adelante en el curso veremos qué pasa con el flujo volumétrico gaseoso. ¿Okay? Pero de momento, si es en fase líquida, sí va a ser siempre igual. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de que aquí en este CSTR estuviera llevando a cabo una reacción en fase líquida, entonces en lugar de FA0, yo podría escribir CA0 por el flujo volumétrico de entrada, menos la concentración de salida por el flujo volumétrico de salida. Y eso iría dividido entre menos RA evaluada la concentración de salida. Si nuevamente suponemos, como en el ejemplo anterior, que la ley de velocidad es de orden 2, entonces aquí lo que yo pondría es K multiplicando a CA al cuadrado. Bien, ahora, si yo digo que aquí estamos en fase líquida, si decimos que estamos en fase líquida, entonces V0 y V son iguales. Así que yo podría tener esta situación. Y si vemos, al estar este término repetido en ambos términos de la resta, yo lo podría sacar como factor común. Entonces, siendo así, V sería igual a un flujo volumétrico de salida. Incluso aquí lo puedo poner independiente como dividido por K. Mientras que arriba sería entonces CA0 menos CA. Y abajo en este ejemplo, ¿verdad? Quedaría el CA al cuadrado. Entonces, esta sería la forma en que nosotros cambiaríamos la ecuación de diseño del CSTR, la ecuación de diseño del CSTR que nos expresa Fogler al final del capítulo 1, la podríamos transformar en una expresión equivalente, pero más bien en términos de las concentraciones, ¿sí? Y con eso nos podría servir para algunos problemas. Bien, y entonces finalmente viene lo que es la ecuación de diseño para el PFR. La ecuación de diseño para el PFR dice que la variación del flujo molar de A respecto al volumen es igual a la velocidad de reacción.
Bien, entonces aquí ¿qué hacemos? Aquí hacemos lo mismo. Sabemos que F es igual a C por V, como lo vimos en el reactor CSTR. Pero lo que pasa es que en el CSTR la expresión es algebraica. Si ustedes vieron, no hay ecuación diferencial en el balance de moles. Pero el PFR sí es diferencial. Entonces, si F es igual a C por V, de F, y en este caso de FA, digamos, se iguala a la diferencial de CA por V. Ok, entonces, en este caso yo podría hacer la sustitución y reemplazar DFA por DCA por V. Ok, entonces siendo así, tendríamos por el flujo volumétrico. Recuerden que aquí esta V era el flujo, era la V especial, ¿verdad? Era la V del flujo volumétrico. Entonces, eh, de nuevo, si estamos en fase líquida, si estamos en fase líquida, nosotros podríamos hacer la suposición, entonces, la correcta suposición de que el flujo volumétrico es constante. El flujo volumétrico es constante, así que podría salir afuera de la diferencial. Entonces, eh, en ese caso, nosotros, por ejemplo, aquí, revisando acá, tendríamos esto por acá, es igual a RA. Ok. Bien, entonces el flujo, como decíamos, si estamos en fase líquida, el flujo volumétrico puede salir de la diferencial y entonces en el caso nos quedaría el flujo volumétrico de entrada, sería dca dv sería igual a RA. Y nuevamente, si nosotros suponemos que RA es de orden 2 y ven que aquí este RA es positivo, entonces quiere decir que aquí lo correcto es escribirlo con el menos al otro lado. Ok. Bien, entonces en este punto nosotros lo que haríamos es, de nuevo, la técnica para resolver ecuaciones diferenciales es unir o separar variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí este término que tiene CA lo vamos a mandar al lado izquierdo para que esté con el CA. Mientras que entonces el DU lo mandaríamos hacia el lado derecho. ¿Okay? Entonces, haciendo esos cambios, nosotros, y si quiero también enviando K para el otro lado, así, si gusto, entonces me quedaría menos el flujo volumétrico sobre K. Todo esto es una constante, sería dCA iría dividido por CA cuadrado, mientras que al otro lado lo único que me quedaría sería dV. Bien, entonces aquí yo voy a estar listo para hacer la integración. Entonces aquí yo haría la integral desde 0 hasta V. Eso lo que me daría entonces es V. La integral de V desde 0 a V me da V. Mientras que aquí yo lo que procedería es hacer esta integración desde qué valor, desde el valor de la concentración inicial hasta el valor de la concentración final. Ok. Entonces, si me pidieran cuál es el volumen de un reactor PRR, si necesito
cambiar de una concentración inicial 2 a una concentración final 0,5, pues simplemente entonces yo lo que haría es introducir eso en la calculadora. ¿Mm? Y con eso yo obtendría el volumen del EFR que yo necesito. ¿Ok? También podría ser más bien que a mí me dijeran, bueno, ¿sabes qué? Más bien lo que podría suceder es que a mí me digan, ¿sabes qué? Eh, ya, ya tenemos un volumen de PFR. Nuestro volumen de PFR, tenemos un reactor ya lo compramos disponible y el reactor es de 600 litros. Entonces, si más bien yo tengo ya el volumen definido, ¿qué es lo que me van a preguntar? Bueno, lo que me irían a preguntar entonces es cuál es la concentración final que yo puedo alcanzar, eh, dado ya que tengo ese volumen. Entonces, en este caso, yo sí necesitaría hacer esta integral, la necesitaría hacer con las reglas de integrales para saber cuál es el valor de la función de integrar esto y así posteriormente ya poder hacer la sustitución por el valor de CA y despejarlo. Bien, entonces eso es la forma en que nosotros podemos manipular los balances de moles para hacerlos tal vez más cómodos en el sentido de poder trabajar con la variable de concentración.